Bienvenidos a un lunes de MotoGP después de otro fin de semana espectacular de carreras, tanto en Moto2 como en MotoGP, como en Moto3, que fue la categoría que cerró el domingo de carreras. Vamos a hablar de lo que ha sucedido en pista, de lo que ha sucedido fuera de pista, pero como siempre vamos a empezar con la pole, con la Q2 de MotoGP. En primer lugar, las claves de la Q2, como siempre, Marc Márquez marcando la pauta. Marc Márquez, el piloto más rápido en ese primer run, en ese primer ataque a los tiempos. Eso sí, a diferencia de lo sucedido en Le Mans, cuando hizo un tiempo espectacular en la clasificación, Marc hizo un 57.9 en este primer ataque, cuando Alex Márquez había bajado al 57.2 en la practice del viernes. Por lo tanto, había bastante margen de mejora tanto por Marc como por el resto de pilotos de la parrilla. En el segundo time attack, Fabio Quartararo, récord del segundo sector, récord del tercer sector y récord del cuarto sector, todo ello sumado, récord del circuito para el tiempo de Fabio Quartararo. 57.233 era el tiempo de referencia para la pole. Y en el siguiente time attack por parte de Marc Márquez, récord en el sector 1, tras los dos primeros sectores venía por debajo a 56 milésimas del tiempo de la pole, pero un ligero error en la curva 9, curva Copse rápida de derechas. Al final Marc tuvo que cortar esa vuelta, no pudo mejorar su primer tiempo y por lo tanto Alex Márquez y Pecco Bagnaia completaron la primera fila junto con Fabio Quartararo, que se llevó la tercera pole de forma consecutiva desde que hemos llegado a Europa. Es Fabio Quartararo con Yamaha el piloto que se ha llevado la pole, y Marc Márquez por primera vez en esta temporada salía en segunda fila acompañado de Fermín Aldeguer y de Jack Miller, que ponía también la Yamaha en esa segunda fila. Tercera fila para Di Giannantonio, Luca Marini y Johan Zarco, y cuarta fila Morbidelli, que salía con penalización el domingo, Marco Bezzecchi y Alex Rins. Vamos ahora con la comparativa de los pilotos, de los compañeros en esta clasificación, para ver el rendimiento de cada uno. Y como no, empezamos por Fabio Quartararo, empezamos por el equipo oficial de Yamaha, y es que Fabio fue más de un segundo más rápido que Alex Rins, un Alex Rins que entró a la Q2 pero no pudo con el ritmo del Diablo, no pudo con el ritmo de Fabio Quartararo, que está marcando las diferencias en Yamaha. Equipo satélite Yamaha, Pramac, misma moto, equipo oficial de Yamaha con Jack Miller y Oliveira. El piloto australiano rebajó en más de 4 décimas el tiempo de un Miguel Oliveira, que no pasó a la Q2, que se quedó en Q1. Y en Ducati, por primera vez esta temporada, Pecco Bagnaia sale por delante de Marc Márquez a menos de una décima. 0,092 fue la diferencia de tiempo, con un Marc que tenía en sus manos haber luchado por la pole, pero ese pequeño error le dejó en esa cuarta posición. En Gresini, Alex Márquez más de medio segundo le metió a un rookie, Fermín Aldeguer, que venía de un gran fin de semana en Le Mans, pero obviamente sigue siendo un rookie, y aunque ganó aquí en Moto2, sigue dando pasos en la buena dirección, pero sigue teniendo mucho margen de mejora. Y en el VR46, Fabio Di Giannantonio, 0.099 fue la diferencia con su compañero de equipo Franco Morbidelli. Eso sí, con diferentes motos. Di Giannantonio lleva la versión nueva de la GP24.5.7, como lo queráis llamar, y Morbidelli lleva la misma moto que Alex y que Fermín Aldeguer. En Honda, Luca Marini, 0.187 más rápido que Joan Mir, con Zarco metiéndole casi 3 segundos a un Chantra que regresaba de la lesión. En KTM, Pedro Agosta más de 7 décimas le metió al piloto experimentado Brad Binder, y por primera vez Enea Bastianini, 0.001 al tiempo de Maverick Viñales. Eso sí, Maverick Viñales con problemas mecánicos en ese segundo time attack.
En Aprilia, Marco Bezzecchi, más de un segundo de diferencia ante el sustituto Luca Savadori y Lorenzo Savadori, y en el equipo Trackhouse Raúl Fernández no tuvo la comparativa con un Ai Ogura, que se perdió el fin de semana por esa caída en el entrenamiento libre 1 en el box, o sea, en el segundo entrenamiento libre de la tarde. Estaba en el box, pero finalmente no salió a pista y los médicos decidieron no darle el apto para el resto del fin de semana, y por lo tanto el piloto japonés voló a Barcelona a hacer una revisión médica. Vamos ahora con las claves ya de todo lo sucedido en la sprint del sábado, y es que Fabio Quartararo se llevó el whole shot, fue el piloto más rápido en la salida, que llegó primero a esa curva 1, pero Marc Márquez rápidamente lo vio y atacó a Alex, atacó a Fabio Quartararo para liderar la primera vuelta. Esa fue la segunda clave, Marc Márquez liderando esa primera vuelta, y luego la tercera clave de la sprint, sin duda, a esa coladita de Marc Márquez cuando Alex iba segundo. Alex ya había adelantado a Fabio Quartararo para seguir a un Marc Márquez, porque Alex sabía que tenía ritmo y tenía que estar al lado de Marc por si sucedía esto que también sucedió en Argentina, y en esta ocasión Alex impuso un ritmo muy similar al de Marc, pero Marc decidió no tirar más en las dos últimas vueltas, no tomar riesgos y asegurar 9 puntos de cara al título. Por detrás tuvimos mucha guerra con Fabio Quartararo, que poco a poco se iba para atrás, con Fabio Di Giannantonio atacando, con Joan Zarco atacando a Pecco Bagnaia, que se quedó sin neumáticos, y con un Marco Bezzecchi haciendo una muy buena remontada. Y aquí vamos a ver el gráfico del rendimiento de las motos en la carrera del sprint a manos del mejor piloto clasificado. En esta ocasión la GP24 fue la moto que marcó un mejor ritmo en manos de Alex Márquez. La GP25 en manos de Marc, si quitamos las dos últimas vueltas, estaba a menos de una décima del ritmo de Alex Márquez. Marco Bezzecchi tuvo que hacer remontada, pero en ritmo de carrera ya se veía que la Aprilia era competitiva, poco más de décima y media respecto a Alex, y aquí sí que venía una diferencia con la Yamaha, con la Honda y con la KTM a más de medio segundo de ritmo en carrera respecto a la GP24. Si os gusta este contenido, si os gusta este tipo de gráficos, este tipo de comparativas entre todos los pilotos de la parrilla, agradezco mucho si dejáis vuestro like, si os suscribís, es gratuito y ayudáis muchísimo a seguir creciendo y sobre todo a seguir buscando nuevas comparativas para analizar no solo los pilotos punteros como Marc, como Alex, como Pecco, como Quartararo, sino intentar poner perspectiva de lo que está sucediendo en cada una de las fábricas y en cada uno de los equipos de la parrilla. Y vamos ahora con las claves de la carrera del domingo, una carrera totalmente espectacular, y para mí la primera clave fue la elección del neumático delantero. Había diferencias entre los pilotos que optaron por el neumático blando, por el neumático medio, y es que en la salida vimos como Alex Márquez, que optó por el neumático medio delantero en la primera frenada, curva 1, ese neumático no estaba en temperatura y se fue al suelo. En esa misma vuelta, curva 16, Morbidelli, que se había ido largo por fuera, pero Aleix Espargaro por dentro, se fue al suelo, se lleva por delante a un Morbidelli que se queda en la Ducati en pista, está perdiendo aceite esa Ducati, y mientras sucedía todo esto, bandera amarilla, y Marc Márquez, cuando llegaba a las enlazadas, había mucho viento en pista, y en la curva 11 Marc se fue al suelo inmediatamente después de esto. Por lo sucedido con Aleix y Morbidelli, tuvimos bandera roja y todos los pilotos fueron a boxes. Y ahora vamos a hablar de esta bandera roja con reglamento en mano. Artículo 1.25.2. Si el piloto que lidera la carrera completa menos de 3 vueltas, la carrera será declarada nula y tendremos que hacer una carrera completamente nueva. Artículo 1.26.1
4 en caso de que suceda lo descrito en el artículo anterior. Si se completan menos de 3 vueltas, todos los pilotos podrán tomar salida, incluidos los que no hayan completado la Sighting Lap o la Warm-Up Lap de la carrera original. Las motos pueden ser reparadas, pueden ser cambiadas, puedes coger la segunda moto o incluso puede haber cambios de neumáticos y se puede cargar nueva gasolina. Por lo tanto, reglamento en mano, Alex Márquez, Aleix Espargaró, Frankie Morbidelli y Marc Márquez podían tomar partida como hicieron junto con el resto de la parrilla. Importante tener siempre el reglamento en la mano cuando tenemos estas situaciones peculiares. Y vamos ya con lo sucedido después del segundo relanzamiento, después de la segunda salida, y es que en esta ocasión Pecco Bagnaia se lleva el whole shot. Fue el piloto más rápido en llegar a esa primera curva, pero rápidamente Fabio Quartararo en la curva 3, curva lenta de derechas, aprovechó para adelantar a Pecco Bagnaia, y en este momento teníamos a un Marco Bezzecchi en octava posición. Vuelta número 2, Miller ataca a Alex, Miller ataca a Marc en la 3 y Miller ataca a Pecco en la curva 6 para tener en la segunda vuelta a Fabio Quartararo y a Jack Miller liderando la carrera. Las claves fueron la elección de neumáticos, la bandera roja y para mí la tercera clave sería lo que sucedería después con Fabio Quartararo. Ritmo impresionante del francés, poco a poco iba abriendo hueco, obviamente aprovechando también que Jack Miller era el segundo posicionado, y mientras tanto teníamos guerra por detrás. Zarco atacando a Pecco en la curva 3 y rápidamente Marc aprovechó esto. Pecco venía un poquito largo para hacer esa curva 4 de izquierdas y Marc le tiró la moto a Pecco. En esa misma vuelta, curva 9, se cuela Marc, se cuela Pecco Bagnaia por detrás de él y se posicionan en novena y décima posición, mientras que Bezzecchi atacaba a Joan Mir en la curva 16, curva de izquierdas en la chicane para cerrar el cuarto sector. Vuelta 4, Bezzecchi ataca a Alex Márquez en la curva 3 y aquí tenemos caída de Pecco Bagnaia en la curva 7, en la decimotercera posición. Venía de perder posiciones con Dylan Antonio, con Binder y con Aldeguer, y otro fin de semana desastroso para Pecco Bagnaia. Misma vuelta, Bezzecchi ataca a Joan Zarco en la curva 9 para seguir remontando, para ponerse ya en posiciones de podio, mientras que Marc, que seguía en novena posición, estuvo 2 vueltas detrás de ese trenecito, detrás de ese grupo, hasta que empezó atacando a Luca Marini, frenada fuerte de izquierdas de la curva 6. Bezzecchi, vuelta 6, adelantamiento a Jack Miller en la recta de atrás, en la frenada de la curva 15, y Joan Zarco, que venía junto con Bezzecchi, aprovechó que Miller se fue un poquito largo y a la salida de esa curva 15 salía con más velocidad Joan Zarco. Morbidelli, ataque a Jack Miller en la curva 10. Aquí tuvimos muchos adelantamientos con Morbidelli, con Miller, con Marc, con Alex. El propio Acosta aprovechó este momento, por lo tanto, una carrera muy divertida. Teníamos muchos puntos de adelantamiento. Se adelantaron en la curva 1, en la curva 3, curva 4, curva 6, curva 9, antes de las enlazadas, en la curva 15, en la frenada de la curva 15 y en la 16. Por lo tanto, muchísimos adelantamientos. Marc atacó a Morbidelli en las 6, Morbidelli se la devolvió en las enlazadas porque Marc tuvo un pequeño susto, yo creo también por el viento, como la caída en esas primeras vueltas. Marc se la devolvió a Morbidelli en la frenada de la 15 y en la siguiente vuelta, vuelta número 12, se paró por completo la situación en carrera por Fabio Quartararo. Problema en el Rear Height Device, en ese dispositivo que baja la suspensión trasera, y no pudo activarlo. Vemos como Fabio intentaba frenar fuerte para desengancharlo, pero se tuvo que retirar, y en ese momento Marco Bezzecchi tomaba el liderato con Joan Zarco a unos poquitos
segundos de él, pero que no pudo llegar a ese ritmo. Mientras tanto, Miller atacaba a Morbidelli, Morbidelli se la devolvía a Miller en la 16, Alex a Miller en la 9, Miller a Alex, Alex a Miller en la 1, Miller a Alex en la 3, Alex a Miller en la 9, Miller se cuela, aquí llega Acosta, todo esto una locura, y en la última vuelta Morbidelli ataca a Marc en la curva 3 de derechas, se la niega Marc sale primero en la 4-5 a la recta, llegamos a la curva de derechas rápido donde Marc tuvo el error en quali, ¡pum!, le mete la moto Morbidelli, pero Marc, que obviamente sabía que tenía la opción de las enlazadas, le mete la moto en la curva 15 y llegamos al último sector con la curva 16 donde se la intenta meter Morbidelli, pero Marc, ¡pum!, lacito, se la niega, sale un poquito más rápido y Alex, que venía justamente por detrás, llegaron los tres pilotos a menos de una décima, entraron en meta, por lo tanto, carrera muy bonita y final muy bonito que vimos en MotoGP. Vamos ahora con el análisis de equipos con los sucedidos en los 5 fábricas. Y empezamos por KTM, que llegó la noticia antes del fin de semana que Bajaj, el fabricante indio, aportaría un 30% más o menos de la deuda de KTM, que son unos 600 millones lo que aportaría este fabricante indio. A partir de ahí, lo sucedió en pista. Viñales, en el viernes, sus declaraciones es que en cuanto inclinabas un poquito la moto parecía como si estuvieses rodando con hielo en ese neumático trasero. Acosta, desesperado, perdemos todo en aceleración, falta grip, nuestra parte trasera es vergonzosa. En la Q1, Maverick Viñales, que era uno de sus circuitos donde había ganado su primera carrera en MotoGP, problemas con la cadena y no pudo hacer ese segundo time attack, se quedó sin atacar al tiempo y por lo tanto no pudo pasar a la Q1 y fue Bastianini el que quedó por delante de él primera vez en la temporada. Un Enea Bastianini que ha hecho la peor carrera de su vida y espera que KTM le ayude a progresar como necesita para el futuro. Mientras tanto, después de la carrera del domingo, Acosta, no se puede ser más claro. Ni acepto esta situación ni tengo paciencia. No esperaré toda la vida para ser campeón del mundo. El piloto murciano lo deja claro, quiere una moto competitiva. Después de Aragón tenemos test y si no le dan una moto para luchar por el título, Pedro Acosta buscará salida de KTM. En cuanto a los puntos, Acosta sumó 12 puntos, Viñales 5 puntos, Brad Binder, que está totalmente desdibujado y es el piloto más veterano de la fábrica, 2 puntos y Enea Bastianini 0 puntos. Y vamos ahora con Yamaha, una Yamaha que vimos durante el fin de semana una actualización aerodinámica en las alas delanteras que utilizó Fabio Quartararo. Un Fabio Quartararo que sumaba la tercera pole de forma consecutiva. Teníamos 3 Yamahas en la Q2, por lo tanto muy buenas sensaciones de Yamaha desde que ha llegado a Europa y Fabio ha dicho que la carrera estaba siendo increíble hasta ese problema técnico con el dispositivo trasero. Estaba todo bajo control, es verdad que Marco Bezzecchi había hecho vuelta rápida y había bajado del 5.2 a 4,7 segundos en 2 vueltas, pero Fabio lo tenía controlado, estaba pilotando de una manera muy suave, pero que se sentía que iba muy rápido. Los puntos al final, Jack Miller 10 puntos, Quartararo 3 puntos, Rins 3 puntos y Oliveira 0 puntos. Noticia también en Yamaha, Jack Miller confirmado para las 8 horas de Suzuka. Vamos con Honda y Honda llegaba con un Joan Mir después de la caída en Le Mans con una pequeña fractura en la muñeca, pero los médicos le dieron el apto para competir. Alberto Puig, que estaba al tanto de lo que sucedió con el comunicado de Aprilia, dijo que todos los equipos estarían interesados en un piloto como Martín, y Zaskun también le preguntó por la posibilidad de Pedro Acosta y dijo que si Pedro Acosta estuviese libre también sería una opción. Pero, y aquí viene lo importante, Honda nunca irá a por un piloto con contrato. Por lo tanto, si Jorge Martín, si Pedro Acosta quieren tener una opción en esa plaza que dejaría libre
Luca Marini a final de temporada. Primero tienen que solucionar con sus fábricas, tanto Aprilia, tanto con KTM, su situación contractual, y en ese momento, si se quedan libres, es cuando Honda sí que entrará a negociar y a estudiar la mejor opción para sus motos, para sus plazas. Zarco volvió a ser el líder de la fábrica y Zarco es el primer piloto en Honda desde Marc Márquez en el 2021 en hacer 2 podios de manera consecutiva. Luca Marini terminó en 8ª posición, pero fue penalizado con 16 segundos, por lo tanto se fue a la 15ª posición, y Joan Mir terminó en los puntos, y finalmente Zarco 25 puntos, Mir 6 puntos, Marini 1 punto, Chantra 0 puntos y Aleix Espargaró como wildcard 0 puntos. Vamos ahora con Aprilia. Aquí tenemos para hablar fuera de la pista, dentro de la pista. O sea, para mí todo el fin de semana rodea a lo sucedido con Aprilia. Empezamos por el comunicado que dio Aprilia durante el fin de semana, un comunicado hablando de que el contrato con Jorge Martín es válido y con efecto y que se deberá respetar por ambas partes hasta su expiración a finales de 2026. Aprilia, que está honorando ese contrato y que han aceptado las condiciones y que esperan continuar en esas condiciones. Aprilia deniega todo tipo de negociaciones que hayan habido entre ambas partes para modificar la duración del contrato y que espera que se mantenga con la firma original. No sabemos qué condiciones hay, pero sin duda, mensaje claro, Aprilia no desea que se vaya Jorge Martín. Y además de esto, han terminado el comunicado con anunciando de que todo el equipo de Aprilia obviamente está apoyando a Jorge Martín durante su recuperación. Alberto Puig habló sobre la situación de Aprilia, ya hemos hablado sobre esto, pero es que Martín, el otro protagonista de las dos partes de la fiesta de Aprilia, es que ha dicho: pronto tendréis mi versión. Esto lo ha dejado en redes sociales, por lo tanto se presuponía que podía salir mal parado esta situación, esta guerra que había entre Aprilia y Jorge Martín, pero lo curioso es que en un fin de semana de conflicto, en un fin de semana en un circuito donde Aleix Espargaró hizo el primer podio para Aprilia, el domingo, aprovechando ese problema mecánico de Yamaha, Marco Bezzecchi se lleva su primera victoria con Aprilia, tercer piloto a ganar con esta fábrica, y Massimo Rivola no dudó ni un segundo la primera vez que le pusieron el micrófono. Mensaje para Jorge Martín: con esta moto puedes ganar carreras. Por lo tanto, Marco Bezzecchi, que venía de una temporada un poquito difícil, le estaba costando frenar y girar la moto, entrar en curva, pero hizo una carrera brillante. Se llevó 31 puntos este fin de semana, 4 puntos para Raúl. Obviamente Ogura, que se perdió todo el fin de semana, no sumó, y Lorenzo Savadori tampoco sumó puntos. Y vamos ya con Ducati, una Ducati que vamos a ver si empiezan a sonar las alarmas, porque es la primera vez desde Tailandia y Australia del 2022 que tenemos 2 carreras consecutivas con 2 pilotos que ganan, y ninguno de ellos es una Ducati. Por lo tanto, Ducati, vamos a ver si entra en algún tipo de crisis. Vamos a ver esta situación con la GP24.x, qué está pasando ahí. Vamos a ver Gigi Dall'Igna si ya ha llegado al tope de evolución con la GP24 en este reglamento, pero sin duda hay que tener eso en cuenta, porque además, si Fabio Quartararo no llega a tener ese problema mecánico, no hubiésemos tenido una Ducati en el podio, y yo creo que esto como mínimo es una señal de que el resto de fábricas están llegando, de que las concesiones están funcionando y de que poco a poco ese dominio total de Ducati va a ir cayendo poco a poco. En cuanto a lo sucedido en pista, no fueron capaces de hacer trabajar ese neumático blando delantero, un neumático que vimos que era el óptimo. Fabio Quartararo lo llevaba, Marco Bezzecchi lo llevaba y Johan Zarco lo llevaba. Marc iba con el medio delantero, Morbidelli iba con el medio delantero, Alex Márquez iba con el medio delantero
y obviamente Pecco Bagnaia se fue al suelo con el neumático medio delantero. La pista con las temperaturas, con el viento, pedía el blando delantero, pero por lo que sea la información que manejaban en Ducati es que tenían que ir con ese medio delantero. El propio Alex Márquez el sábado dijo que en cuanto a la degradación, él degradaba menos en la parte delantera que Marc, pero que Marc gestionaba mejor la goma delantera. Pavi Giannantonio en redes expuso que tuvo problemas en cuanto al freno y Marc obviamente su caída, que fue por ese viento racheado que le pilló desprevenido y esa ráfaga pues lo llevó al suelo y dijo claramente: hemos sido salvados. En cuanto a los puntos este fin de semana, 25 puntos para Marc, 23 puntos para Alex Márquez, 14 para Di Giannantonio, 13 para Morbidelli, 8 puntos para el rookie Fermín Aldeguer y segundo fin de semana consecutivo en el que Pecco Bagnaia es el piloto de la fábrica de Ducati que marca menos puntos, en esta ocasión 4 puntos para Pecco Bagnaia. Este es mi repaso de lo sucedido en MotoGP para este fin de semana de Silverstone. Quiero hacer una mención especial en lo que vimos en Moto2. Fue la carrera que abrió el domingo de Gran Premio con un Ayus que llevó una victoria espectacular aprovechando esa guerra entre Aron Canet y David Alonso. Alonso, que era el piloto que mejor frenaba del grupo en la curva 15, adelantó. Canet en la 16, obviamente fue a adelantar a Alonso, block pass al estilo Supercross, y aquí se fueron largos los dos y Ayus, que venía con la calle a pescar, aprovechó, y Moreira, que viendo toda esta situación también se metió en las 17 y 18, iban prácticamente Alonso, Moreira y Canet en paralelo, no sé cómo no se fue ninguno al suelo, y finalmente Moreira y Alonso se subieron al podio con un Canet que sumó puntos importantes para el título porque Manu González tuvo un error y se fue al suelo. También mención especial para la categoría pequeña, que cerró el domingo de carreras con un Rueda que había sido penalizado, salió el último. En las últimas vueltas abrieron hueco él y el rookie Máximo Quiles, se la jugó Quiles en ese último sector. Obviamente frenó más tarde que Rueda, pero como él mencionó en la curva 16, pecó de inexperiencia y se fue un poquito más largo. Aún así, primer podio de Máximo Quiles, carrera espectacular, un Máximo Quiles que se ha perdido gran parte de la temporada, primero por la edad y en segundo lugar por esa lesión. Prácticamente ha corrido solamente 3 grandes premios esta temporada y le acompañaron en el podio Luca Luneta. Con esto se termina el resumen de lo sucedido en Silverstone. Próximo vídeo previa del Gran Premio de Aragón.